Es este. ¿Cómo están? Buenos días. Listo, pues como ya platicábamos, mi nombre es Susana Mata, yo soy coordinador de soporte clínico en la compañía Becton Dickinson y realmente es un verdadero placer compartir este foro el día de hoy con ustedes. La misión que tengo el día de hoy es una en específico y la cual es compartirles las características más importantes acerca de los dispositivos médicos para el sondaje vesical. ¿Me escuchan bien? Listo. Qué diferencia. Y bueno, justo les decía, compartirles las características más importantes respecto a los dispositivos médicos para el uso de sondaje vesical. Pero antes de hablar de este tema en específico, es muy importante tocar un aspecto que es un problema a nivel mundial. Y en este caso hablamos de las IAS. Ustedes saben qué son las IAS, seguramente, que son infecciones asociadas a la atención de la salud. Y yo les digo que esto es un problema de talla mundial porque hoy en día justo pues ha ido incrementando este número de reporte en todas las tasas de epidemiología en nuestros hospitales. En este caso, pues vamos a definir una infección asociada a la atención de la salud como aquella infección que el paciente no trae al momento de ingreso a una entidad del sector salud. Estas infecciones pueden derivarse por virus, hongos, parásitos y principalmente se pueden desarrollar por bacterias. Y bueno, hay diferentes mecanismos para el desarrollo de estas infecciones, los cuales pueden ser endógenos, que van a ser propios del paciente, y la otra forma pueden ser mecanismos exógenos, que va a ser todo aquello que no está en contacto, que no tiene que ver con el paciente de forma directa. Ahora, ¿cuándo se van a catalogar como IAS? Resulta que esta es una problemática, es un evento adverso que se reporta comúnmente en las unidades hospitalarias y va a tener una clasificación justamente después de las 48 horas de la admisión del paciente, por ejemplo, dentro de los 3 primeros días del egreso del paciente. También se puede dar 30 días posteriores a una cirugía y hasta 90 días después que se realizó un implante quirúrgico en alguno de nuestros pacientes. Y resulta justamente que dentro del panorama epidemiológico, del 30, como ven aquí, al 40% de todas las IAS van a tener un origen generalmente en un foco urinario. Este foco urinario comúnmente se puede deber al uso o a la aportación de un sondaje vesical. Entonces, como todos nosotros sabemos, un sondaje vesical va a ser aquella técnica invasiva que se va a colocar de forma aséptica en nuestro paciente y que va a tener fines pues diagnósticos o terapéuticos. Estas pueden ser temporal, permanente o incluso pueden ser intermitentes. Vamos a tener aquí 2 opciones para el sondaje vesical. Una que es con un sistema abierto y la otra que puede ser con un sistema cerrado. Al hablar de un sistema abierto, ¿qué quiere decir que sea un sistema abierto? Bueno, pues cuando vamos a tener aquí la sonda vesical y la bolsa recolectora de orina como entes separados, como entes aislados. Pero la indicación en este caso de un sistema abierto debe de ser bastante específico, porque, por ejemplo, se recomienda este tipo de sistemas para el vaciado de drenaje de orina, por ejemplo, en una cirugía quirúrgica, ¿ok? Pero no se recomienda hacer el uso de estos sistemas abiertos para procedimientos que pueden ser permanentes, ya sea de larga o de corta duración, porque esto puede coadyuvar al desarrollo o a la aparición de bacterias. Y de hecho se ha demostrado con evidencia clínica y científica que el uso de sistemas abiertos puede incrementar la bacteruria en un 50% dentro de las 24 horas que el paciente ha tenido instalado este sondaje vesical. Pero sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, este porcentaje de probabilidad de aparición de bacteruria puede incrementar hasta el 100% al 4.º día de la colocación de un sistema como este. Entonces, realmente esto es una problemática y una situación muy grave, porque nuestros pacientes incluso pueden llegar a morir por una situación de estas. Entonces, lo que buscamos es justamente hacerlo prevenible.
Una de las formas es hacerlo con un sistema cerrado, el cual nos dice que un sistema cerrado es un agente físico que está preconectado y que no tiene contacto con nada que tenga que ver con el exterior. En este caso, pues vamos a tener una conexión ininterrumpida entre la bolsa y la sonda, y pues con esto vamos a evitar justamente la entrada de microorganismos que propician esta generación de bacterias en el sistema. Ahora, algo muy importante es que vamos a mantener fuera de peligro el riesgo de entrada de microorganismos en estos distintos puntos de entrada. ¿Cuáles son estos puntos de riesgo? El principal es justamente la unión aquí que hay cuando se coloca en el paciente y que tiene contacto con el meato urinario. Es por eso que cuando van a colocar una sonda, por ejemplo, ya sea, no sé, la enfermera o el médico, en alguna de las situaciones, se pide que tengan mayor énfasis en la parte del aseo, porque el meato urinario es uno de los puntos mayores de riesgo en donde se concentra la mayor cantidad de bacterias. Entonces, si desde un inicio no hacemos el aseo correcto, al momento de hacer la colocación, pues va a haber todo el arrastre de este conjunto de bacterias. Ahora, esto realmente es una situación preocupante que, a pesar de que estos sistemas cerrados son recomendación de grado internacional, lastimosamente no es una práctica que tengamos suficientemente fortalecida en nuestro país. Hoy en día, pues justo lo podemos constatar con este estudio, por ejemplo, de medición de infecciones en algunos hospitales de México, en donde corrobora que justamente el uso de sistemas abiertos va a favorecer el factor de riesgo de incremento en los hospitales. Entonces, realmente esto se vuelve una gran área de oportunidad, para nosotros justamente hacer una cultura de seguridad en cuanto a la calidad de la atención que le damos a los pacientes que son portadores de un sondaje vesical. Pero en específico, ¿qué estamos haciendo nosotros como compañía? Justamente en Becton Dickinson, pues pensamos en una solución para tratar de erradicar esta problemática o tratar de bajar este porcentaje de epidemiología que se reporta a estas áreas. ¿Qué es lo que hacemos en este sentido? Bien, pues nosotros tenemos una propuesta de valor que nos habla de un sistema cerrado. Este sistema cerrado es este kit, por ejemplo. Gracias. Es nuestro kit que se llama Sistema Cerrado Advanced Lubricat y Lubricil. Son estas dos opciones. Uno es de látex y otro es completamente de silicón. Más adelantito vamos a ver un poquito acerca de los detalles y las características. Pero en sí, ¿qué ofrece esta propuesta de valor? Justo es una solución integral para el cuidado y el control de sondas vesicales. Esto nos va a ayudar justamente con la prevención de infecciones en el tracto urinario. Y una de las principales características es que con este kit podemos lograr la reducción de cautis. En este caso, pues tenemos que empezar a desmenuzar de lo más a lo menos. ¿Qué son las cautis? Van a ser todas aquellas infecciones en el tracto urinario. Y como infección en el tracto urinario se cataloga cualquier infección en el sistema urinario que incluya, por ejemplo, la uretra, la vejiga, los uréteres y el riñón. Y resulta que estas infecciones en el tracto urinario son el tipo de infección más común reportado hasta en un 75%, por ejemplo. Y veo que aquí la mayoría de las asistentes somos mujeres. Resulta que nosotras como mujeres tenemos una condición pues más vulnerable a adquirir una infección de este tipo de vías urinarias. Ahora, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica en su reporte del 2022 reportó que justamente las IAS crecieron de lugar en el ranqueo que se pone a disposición en cuanto a este punto. Entonces, crecen de lugar, pasan a la segunda posición. ¿Y qué creen que es lo que genera el desarrollo de este tipo de infecciones? Justo el uso de sistemas abiertos va a desencadenar la aparición de infecciones en vías urinarias y por eso es que es de recomendación nacional e internacional hacer el uso de este tipo de sistemas que nos hablan de un kit cerrado, el cual cuenta con la mayoría de los insumos que se necesitan para el momento de hacer la instalación de este tipo de sistemas.
Bien, entonces, en este mismo estudio de la ROBE dice que el servicio que tuvo mayor reporte de infecciones en vías urinarias relacionadas con un sondaje vesical fue el servicio de medicina interna. ¿Y qué va a pasar con esto? Esta estadística justamente nos va a llevar a que muy probablemente vamos a tener una hospitalización prolongada de nuestros pacientes. Número 2, va a haber obviamente un reingreso hospitalario de estos pacientes, lo cual genera costos elevados para la institución, para los pacientes y para los familiares. Y finalmente, la consecuencia más grave es que esto puede derivar en la mortalidad, ¿ok? Hacemos un incremento en la mortalidad de nuestros pacientes. Ahora, en específico, o sea, ya dijimos que es mejor hacer uso de un sistema cerrado, que es recomendación nacional, internacional, pero ¿qué es lo que hace que un sistema sea cerrado? ¿Qué se imaginan? Lo que sea, lo que se les ocurra. Lo que sea. ¿Nada? Justo, lo que va a hacer que un sistema sea cerrado y que nos pueda ayudar a reducir esta tasa de infecciones es tener esta preconexión que ustedes ven aquí. Comúnmente puede ser que en el mercado ustedes escuchen que existan fabricantes que digan, yo tengo un sistema cerrado, porque les entrego una bolsa con guantes, con bata, con la bolsa recolectora, con la sonda, pero eso no hace que el sistema sea cerrado. Lo que hace que ese sistema sea cerrado es justamente esta preconexión que tiene de fábrica. Si ustedes llegaran a tener contacto con alguno de estos sistemas y, por ejemplo, ven que este sello rojo está violado, es decir, que se retiró, ese circuito ya no es cerrado, ¿ok? Entonces, hay cierta evidencia donde justo demuestra que el uso de catéteres preconectados pueden reducir el riesgo de infecciones en el tracto urinario hasta en un 41%. Hacen ciertas comparativas, por ejemplo, de un sistema abierto versus un sistema cerrado, y resulta que cuando han usado un sistema cerrado, a pesar de que ya ha sido instalado durante 14 días, ese riesgo de infección no es tan alto y no genera tanto cambio versus usar un sistema abierto que, por ejemplo, se lleva instalado 8 días y a los 8 días ya presentó algún tipo de problemática, ¿vale? Muy bien, y así es más o menos la manera en la que se presentaría un sistema cerrado, un sistema con preconexión. ¿Cuál es una de las características y de las ventajas? Es que la unión va a estar enlazada e ininterrumpida. Es decir, de fábrica vamos a tener esta preconexión, lo que hace que esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de contaminación y por lo tanto va a haber una menor manipulación del sistema. Al nosotros tener los sistemas preconectados, no vamos a necesitar estar tan en contacto armando la bolsa con la sonda, recolectando los insumos que trae la charola, etcétera, porque todo ya viene en un solo dispositivo, ¿ok? Ahora, justo con esto vamos a lograr facilitar la estandarización de procesos y es un kit que ya cuenta con la mayoría de los insumos listos para instalar. Me imagino que la mayoría de ustedes ubican bastante bien el protocolo para estandarización del cuidado de paciente que es portador de sondaje vesical, en el cual este es un documento bastante importante que realmente trae mucha información valiosa y el cual uno de sus objetivos menciona que es estandarizar el cuidado de enfermería en relación con el sondaje vesical, siguiendo evidentemente las buenas prácticas de instalación. Y entonces, en este sentido, justo lo que nosotros buscamos es hacer la homologación de este tipo de insumos. ¿Ustedes qué se imaginan que contiene esta charolita? Resulta que aquí dentro de esta charolita lo que ustedes van a encontrar va a ser todos estos elementos. Van a ser 2 guantes de PVC que vienen libres de talco y que son de látex, porque justamente si ustedes utilizan guantes de látex, el látex es un material que es altamente alérgeno y que cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida podemos desarrollar alergia al látex. Entonces, si ustedes usan guantes de látex al momento de instalar una sonda vesical en una cavidad tan delicada, incrementamos el riesgo de irritación, generación de bacterias, etcétera. Entonces, son libres de látex y de talco, porque el talco puede fungir justamente como este agente conductor de bacterias. Número 2, trae gel antiséptico para manos para que al momento de hacer la instalación
podamos hacer nosotros higiene de manos. Otro punto importante es que cuenta con un campo fenestrado para delimitar el área. Otro aspecto a destacar es que cuenta con un frasco para realizar la toma de muestra. Realmente esta situación no se da en todos los hospitales. No en todos los hospitales tienen indicada la toma de muestra. ¿Ustedes creen que es relevante que se tome la muestra de orina de un paciente al momento de instalarle una sonda vesical o les resulta X? ¿Es importante? ¿Sí? Ok. Justo es muy importante porque eso nos ayuda para determinar si el paciente ya es portador de una infección en vías urinarias o si no la traía, saber que se generó después de la colocación por parte de nosotros. Y eso nos da las métricas justamente para aportar a nuestro departamento de epidemiología, ¿vale? Ahora, está justamente alineado a protocolos tanto nacionales como internacionales y estos son solo algunos ejemplos de donde si a lo mejor en algún momento ustedes necesitan buscar evidencia o buscar cualquier tipo de respaldo o sustento, pueden acercarse a esta bibliografía, que esta es, bueno, pues aquí nos habla por ejemplo de la norma 045, que es la norma por la cual nosotros nos regimos justamente, y toda esta bibliografía pues nos sirve de sustento. En cuanto a la parte internacional, pues vamos a tener a la Organización Mundial de la Salud, a las guías de práctica clínica, guías europeas, guías chilenas, etcétera. Hay bastante información que sustenta toda esta pues normativa. Y yo no sé si ustedes ya se enteraron del chisme, pero el año pasado, justamente el 7 de octubre del año 2022, tuvimos el placer de publicar justamente este estándar, que es el estándar S1486. Si ustedes lo buscan así en Google, les va a aparecer, y justamente hicimos el desarrollo de este estándar, así como es el estándar para colocación de catéter PIC, ahora existe, pero para el de sondaje vesical. Si en algún momento cualquiera de ustedes está interesado en certificarse como una persona que es apta, que respalda la Secretaría de Educación Pública para colocar sondaje vesical, puede acercarse a buscar este estándar. Este estándar, únicamente lo que estábamos esperando es que saliera mi certificación para poder empezar a hacer estas evaluaciones, y justamente tiene respaldo de la SEP y tiene una vigencia de 3 años, lo cual avala que ustedes serían expertas o expertos, según sea el caso, para hacer la instalación de este tipo de dispositivos. Entonces, si ustedes buscan aquí en Google, por ejemplo, este estándar, es como un protocolo. Hoy, lastimosamente, en las unidades hospitalarias no contamos todos con un protocolo estandarizado. A lo mejor en el hospital A siguen cierto protocolo, en el hospital B siguen cierto protocolo, y así todos, hacemos de todo. Entonces, este estándar lo que sugiere es ir siguiendo una serie de lineamientos para finalmente homologar esta parte de la instalación. Y bien, esto es para el caso de gobierno, pues que ustedes sepan y que tengan la tranquilidad que si quisieran que este producto entre a gobierno, pues cuenta con clave de compendio federal para que se pueda incluir en este tipo de instituciones. Ahora, algo muy importante es que vamos a poder tener reducción de tiempo al momento de la instalación y que cuenta con técnica aséptica ANTT. ¿Ustedes saben qué es esa técnica aséptica ANTT? Bueno, pues por sus siglas recibe el nombre de Aseptic Non-Touch Technique, que significa que nosotros al momento de estar haciendo la instalación de cualquier tipo de dispositivo, no solamente de sondaje vesical, tenemos que tratar de evitar en medida de lo que se pueda el contacto de nuestra mano con el paciente y evidentemente el dispositivo. Entonces, al tener la mayoría de los insumos necesarios para hacer la instalación, nosotros cumplimos con esta regla aséptica de no tocar tanto al paciente. Ahora, hablando ya del producto en específico, ustedes van a encontrar dos vertientes, una que se llama Lubricat y otra que se llama Lubricil. Justo las diferencias entre estas dos solamente va a ser el tipo de material con el que está fabricado la sonda, pero las características son las mismas en general. El punto número 1 aquí está y nos habla justamente del fijador. Hoy en día, ¿con qué han visto que fijen las sondas en sus hospitales? ¿Con fijadores? ¿Con cinta?
con la agujeta que se encontraron por ahí. Realmente nos tenemos que adaptar a lo que tenga el hospital, al recurso que tenga. Eso es una realidad. Entonces, una de las ventajas es justamente que podemos, aquí ya en el kit se incluye el fijador. Justamente esto nos va a ayudar para darle mayor confort y comodidad a nuestros pacientes, ¿vale? El punto número 2 nos va a hablar de, vamos a hacer examen ahorita de la norma 045 en este momento. Que justamente una de las especificaciones que nos pide es que el puerto para toma de muestra sea ¿qué? Un puerto libre de aguja. Entonces justamente este sistema nos ofrece esa bondad, esa ventaja. Tiene un puerto para hacer la toma de muestra que es totalmente libre de aguja. Solamente necesitamos una jeringa que tenga anclaje lower lock, o sea, una jeringa común y corriente y listo, ¿vale? La siguiente característica nos destaca justamente el sello que tiene de seguridad para asegurar que este sistema no ha sido violado, no ha sido abierto y que todo está en orden. El punto número 4 hace referencia a la bolsa recolectora de orina, que tiene una capacidad de 2,000 mililitros y que cuenta con un filtro antimicrobiano. Ese filtro antimicrobiano es ese cuadrito que se ve aquí diminuto, que tiene una medida de 0.2 micras. ¿Qué es lo que va a hacer ese filtro? Ustedes saben que pues la orina de forma natural genera ciertos gases y la bolsa a veces se puede inflar. Entonces, ese filtro va a ayudar a liberar esos gases, pero no va a permitir que entren bacterias del exterior hacia el interior de nuestro sistema, ¿ok? Habla también de la cámara antirreflujo, que es otra característica que nos pide la norma 045, justamente para evitar el retorno del contenido urinario. Y el punto número 6 nos habla de nuestro sistema de salida Safety Flow, que es una pinza para hacer el drenaje de orina y que tiene una ventaja. No vamos a hacer promoción a ninguna otra casa comercial, pero seguramente ustedes han visto unos productos que traen ahí un taponcito azul, que ese taponcito azul comúnmente o se pierde o la pinza anda teniendo contacto con el piso o lo que sea. En este caso, esto no va a suceder porque el capuchón de la pinza está incrustado a la bolsa. Entonces, todo el tiempo vamos a asegurar que justamente tapemos de forma correcta esta pinza para el drenaje de orina y evitar así pues cualquier riesgo de contaminación. Ahora, yo les decía que tenemos dos opciones, una que es Lubricat, y esto hace referencia a que el material de la sonda es de látex, y BD pasa todas sus ondas por un proceso de extracción de látex, es decir, hay un proceso complejo en donde logra extraer el látex y dejar únicamente el 0.06% del látex en sus materiales. Este porcentaje tan bajo del látex que queda en las ondas es recubierto por un material que se llama hidrogel. Y este hidrogel lo que hace es que al estar en contacto con la humedad, por ejemplo, con los fluidos, hace que la sonda se vuelva más maleable y suave al estar en cavidad. Pero, a pesar de que es una concentración tan baja del látex, si algún paciente refiere alergia al látex, no lo vamos a poner en contacto con este material. Incluso es uno de los puntos que evalúa justamente el estándar, que antes de nosotros instalar una sonda, corroboremos con el paciente si él refiere alguna alergia al látex. Manejamos tamaños de 14 French, 16 y 18. Esto es por protocolo. Si en el caso de paciente femenino se recomienda colocar una medida de entre 14 y 16 French, o en el caso de pacientes masculinos vamos a los 16, 18, 20 o 22 por protocolo. En la compañía únicamente nosotros tenemos 14, 16 y 18 French. El tiempo realmente que debe de permanecer un sistema como este instalado en un paciente es total y absolutamente decisión del médico, ¿vale? Ahora, la otra opción que tenemos hace referencia al Lubricil y resulta que el Lubricil es un material 100% de silicón. Es 100% de silicón y es transparente, lo que hace que sea más fácil visualmente al momento de la colocación, porque enseguida cuando tengamos retorno de la orina, pues nosotros vamos a ver al instante ese retorno de la orina. Y en ese caso no tenemos que preocuparnos si el paciente, por ejemplo, refiere alergia al látex, porque no hay ningún riesgo de ese tipo. Igual manejamos los tres tamaños, 14, 16 y 18 French, ¿vale? Ahora, hablando en específico del dispositivo de fijación StatLock, este dispositivo, ¿ustedes ya lo habían escuchado en algún momento?
por allá sí, por acá no. Bueno, pues sí, muy bien. Pues este es un dispositivo que nos va a dar un movimiento giratorio 360 grados. Yo sé que un paciente que tiene instalada una sonda, evidentemente no va a estar haciendo ejercicio, no va a estar subiendo y bajando, pero realmente sí tenemos que dar cierto rango de movimiento a nuestros pacientes. Con este movimiento giratorio 360 vamos a lograr esta parte de darle mayor confort y estabilidad a nuestros pacientes. Tiene una duración colocado en piel de 7 días. A los 7 días podemos hacer el recambio y pues seguir con la instalación en caso de ser necesario que la sonda esté colocada de forma prolongada por más tiempo. Realmente el mecanismo de funcionamiento es bastante sencillo. Ahorita vamos a ver un videito donde lo va a explicar mejor. Lo único, no es necesario, por ejemplo, si la zona tiene mucho vello, no es necesario quitar el vello. Simplemente en caso de que sea demasiado, recortamos un poco y listo. No hay necesidad de quitarlo en su totalidad. Para retirar este fijador, una vez que ya pasaron los 7 días, simplemente tenemos que ayudarnos de unas torundas impregnadas con alcohol, ir despegando por las orillas y listo. El paciente puede tener baños cortos o baños largos. Y finalmente, este es un video que se realizó en combinación con la Comisión Permanente de Enfermería, donde hace más o menos una muestra de cómo debe de ser todo este protocolo de instalación que les acabo de compartir. Por favor. Procedimiento técnico para el cuidado del paciente con sonda vesical durante la instalación, mantenimiento y retiro enfocado a la prevención de IAS. Reunir y trasladar el material y equipo a utilizar para la instalación de sonda vesical. Lista de materiales. Charola de sistema cerrado Lubricat o Lubricil. 2 pares de guantes estériles. Una bata estéril. Una gasa estéril. Una jeringa estéril o adaptador y tubo Vacutainer. Verificar fecha de caducidad y sellos de garantía de esterilidad del material. Identificar al paciente y explicarle el procedimiento. Una vez colocados el cubrebocas y el gorro, se realiza higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos con agua y jabón. Colocar el resto del material estéril dentro del campo del sistema cerrado. Y vamos a tener que hacer una pequeña adaptación. Yo sé que ya se quedaron intrigados con el video y esa es toda la intención del mundo. Justamente si ustedes escanean aquí el QR donde dice descargar video, van a poder ver el video con calma para no robarle tiempo por respeto a la siguiente ponencia que inicie en tiempo. Pero ustedes pueden descargar aquí el video. Les digo, esa es una guía que se realizó con la Comisión Permanente de Enfermería. Y de este lado van a poder descargar el catálogo para que conozcan toda la solución que ofrece BD. Realmente fue un placer compartir este espacio con ustedes. Les reitero, mi nombre es Susana Mata de la compañía Becton Dickinson y estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Con todo el gusto del mundo los apoyo. Que tengan excelente día. Gracias. A nombre de mí, queremos entregarle un reconocimiento por su participación. Muchas gracias, qué lindos. Nos hubiera gustado tenerla más tiempo. Ya sé, yo me explayo 2 horas. Esperamos que para la próxima, del próximo año Seguro, podamos contar con usted. seguro sí.